Muy bien, entonces la fotografía viene a ser un soporte de la investigación y tiene diferentes puntos de enfoques que ésta tiene. En este caso, la imagen que estoy poniendo precisamente que la fotografía abre una puerta para que podamos nosotros prácticamente entrar. Pero ¿a qué se refiere esto? Vamos a tratar la manera de, de entender a qué se refiere. Bueno, ¿cómo empieza esto? Las pinturas rupestres se reconocen en ellas expresiones puramente artísticas o estéticas, habiéndose creado como un medio de comunicación visual. Esto lo dice Diego Arcedillo Alonso, que es un profesor de la Universidad de Isabel I. Dice que las pinturas consideradas un arte paleolítico es un arte correspondiente a las sociedades agricultoras y ganaderas que evidencian periodos de cazadores y recolectores. Esto es por el soporte de las imágenes que aparecen allí, donde hacen una referencia qué fue lo que pasó en ese entonces. No solamente son solo los vestigios físicos que aparecen, sino también la doctora María del Pilar Casado López, una investigadora, analiza como evolución a través de los periodos de cambio lentos y descriptivos permitió desarrollar capacidades clave como la cognición y el simbolismo del lenguaje, la memoria y la creatividad. Factores culturales, naturales como el paisaje y la evolución misma contribuyeron a la formación del Homo anatómicamente moderno. Con ese contexto, el arte rupestre reflejó la cosmovisión de las sociedades, funcionando como una expresión cultural que varía entre representación total o parcial, dependiendo del desarrollo y hegemonía del grupo. Finalmente, el arte rupestre se relaciona con la inteligencia operativa y el progreso tecnológico de dichas comunidades. En la actualidad continúan manifestándose grupos sociales en todo el mundo, enriqueciendo la información para la investigación. Para ello, entonces, las disciplinas en fotografía son muchísimas, pero en este caso, la que se adapta perfectamente es la fotografía documental. ¿Qué es la fotografía documental que nos va a servir para todos los procesos de investigación o ese soporte? Bueno, es un estilo fotográfico que busca capturar la realidad de manera fiel y objetiva. Lo que hace es detener, congelar, capturar y momentos importantes o significativos de la vida cotidiana, eventos sociales o históricos del entorno donde nosotros estamos. El propósito de la fotografía documental principalmente es narrar una historia, generar conciencia social y mostrar aspectos que a menudo son ignorados como problemas sociales, injusticias o condiciones de vida. A diferencia del fotoperiodismo que se centra en noticias actuales, la fotografía documental tiene un enfoque mucho más amplio y estético, a través de transmitir emociones, contextos y a través de imágenes. Esta es la base sólida de la fotografía documental. Este tipo de fotografía debe ser cruda y expresiva. Las imágenes no deben ser manipuladas para mantener su autenticidad. Esta es parte de la misma ética que el fotógrafo o la persona que toma imágenes para su investigación debe ser la que va a valerse en ella preponderante. Bueno, entonces, ¿cómo ayuda la fotografía documental a la investigación? Hay 5 aspectos muy importantes que vamos a ver en el transcurso de ese tiempo. Primero, el lograr un registro visual. Segundo, contextualización. Tercero, exploración de detalles, memoria histórica y por último, un análisis cualitativo. Para ello vamos a ver uno por uno. En este caso, el registro visual. La fotografía documental es una herramienta clave para capturar y preservar momentos de la realidad de manera objetiva y detallada. Cuando ya se habla de esta disciplina, dejamos por un lado lo que es la parte comercial, que solamente se dedica únicamente a tomar imágenes sin ningún sentido. Pero el enfoque que se le da es
en la documentación que permite que las imágenes que se conviertan en evidencia tangibles de eventos, lugares o personas, facilitando el análisis y la comprensión de contextos específicos. Primero tenemos en el registro visual la evidencia histórica. Las fotografías documentales actúan como testigos visuales de eventos significativos, ayudando a preservar la memoria histórica. Por ejemplo, imágenes de conflictos bélicos, imágenes de movimientos sociales o desastres naturales que permiten estudiar, reflexionar sobre estos acontecimientos, como los muros que tenemos de pintura, que son unas grandes publicaciones que tiene la Universidad de San Carlos en su campus. En el contexto cultural y social toma mucha importancia porque al capturar las tradiciones, costumbres y condiciones de vida, el registro visual ayuda a comprender mejor la dinámica, las culturas sociales y una comunidad en todo el entorno que puede haber allí. Un análisis detallado en el registro visual ayuda a que las fotografías permiten observar ciertos detalles o detalles importantes que podrían pasar desapercibidos en otros modos de documentación, como los gestos o expresiones o elementos del entorno. En una caminata que se hacía con varios protestantes en contra de una actividad política, pues esta señorita con un gran calor pasaba desapercibida. Entonces, ese momento es muy importante porque ella estaba manifestándose de una forma diferente a lo que la mayoría hacía. La fuente de investigación es bien importante porque las disciplinas como la antropología y la sociología y la historia son fundamentales para poder entender el comportamiento de las personas. Las imágenes documentales son utilizadas como fuentes primarias para estudiar y analizar fenómenos humanos, como el comportamiento hacia los animales, la migración, el desempleo, etcétera, que aparecen. Manifestaciones fuertemente concurridas donde los fenómenos humanos tienen mucha trascendencia. También tenemos el impacto emocional. Las imágenes tienen el poder de transmitir emociones y generar empatía, lo que puede ser crucial para sensibilizar sobre temas importantes o fomentar cambios sociales. Miramos entonces este cambio emocional en un momento preciso que observamos perfectamente el comportamiento de esta mujer en relación a el grupo de seguridad que aparece frente al Palacio Nacional. Segundo es la contextualización. La contextualización lo que ayuda es que tengamos una ubicación temporal y espacial. La fotografía documental no solo captura en un momento, sino que lo sitúa en un contexto específico. ¿Dónde se realizó la actividad? ¿En qué lugar? Más o menos la hora, tarde, mañana, noche, que son aspectos que van a servir para hacer un soporte importante en la presentación del informe. Por ejemplo, una imagen de una propuesta social requiere de mayor significado si se sabe en dónde y cuándo ocurrió esto. ¿Ven? Tenemos la narrativa visual, algo muy importante. Que sea de paso, algunos siempre preguntan qué es la comunicación visual, que forma parte de lo que se está platicando ahora. Al concluir elementos del entorno como edificios, paisajes o personas, la fotografía crea una historia visual que ayuda al espectador a comprender el contexto completo del evento o situación. Por ejemplo, al observar esta fotografía, son personas que trabajan en la vía pública y ellos manejan un contexto muy importante, el diálogo, la posición, el lugar donde ellos se ubican. Es una información muy importante de todo un proceso de un subempleo el que se trabaja en ese lugar. La conexión cultural también toma mucha importancia. Las imágenes que muestran tradiciones, vestimenta o prácticas culturales permiten interpretar fenómenos desde una perspectiva más amplia, enriqueciendo el entendimiento de las diferentes culturas, áreas geográficas, también las épocas, o sea, los lugares donde se encuentran las personas,
en el altiplano de Guatemala se mira la diferencia de cada uno de los lugares de trabajo de las personas pobladoras. Al hacer un análisis crítico, la contextualización permite a los investigadores y espectadores analizar las circunstancias que rodean un evento. En este caso, la fachada de una casa, los años que tiene, un mercado cantonal que se forma cotidianamente en una forma informal. Esto ayuda a identificar ciertas causas políticas, sociales, gubernamentales, administrativas, etcétera, que son una consecuencia y relaciones entre elementos presentes que están en esta imagen. El impacto emocional social. Al situar los datos en un marco visual, las fotografías pueden generar empatía o conciencia, motivando acciones o reflexiones sobre temas importantes, como pasa a esta persona en condiciones de calle frente a una joyería, donde analizamos el gran contraste que hay social, económico, que la imagen realmente denuncia. Capturar microhistorias. Cada fotografía, como se decía anteriormente, la fotografía no es más que una imagen fija. Ahora no, es una imagen que mantiene mucha información activa, porque los detalles como expresiones faciales, texturas o elementos del entorno pueden contar una historia muy importante y más importante que un texto, que esto es muy propio dentro de la narrativa mucho más amplia cuando se hace una colección de imágenes. Este vendedor, casi aislado, un joven que podemos nosotros hacer un análisis de su microhistoria, cómo él está sobreviviendo económicamente en una urbe donde el trabajo posiblemente no lo ha tomado a él en cuenta. Las actividades de su empleo también son importantes, como podemos observar esa otra persona en un momento de descanso mientras llega a su fuente de trabajo. Esta otra tomada de discreción dentro de un vehículo donde también en una urbe anda un señor ganándose la vida con sus cabras. La revelación de patrones. Al observar detalles se pueden identificar patrones que no son evidentes a simple vista, como la disposición de objetos en un espacio o la interacción entre personas en un entorno específico. Observamos esta fotografía en los alrededores de la ciudad, en el centro histórico, donde tanto las construcciones ya son muy antiguas. Sin embargo, tratan la manera de mantenerse todavía aún reflejando un paso del tiempo de las personas que habitaban en esos lugares. Profundizar en el contexto. Bueno, los detalles permiten comprender mejor el entorno en el que se desarrolla una situación. En esta escuela, en el área rural, miramos las condiciones en que están trabajando los estudiantes. Miramos todo el aula donde se desarrolla una actividad de formación a los estudiantes en el área urbana, repito. En la exploración de detalles también tenemos nosotros un enfoque en lo humano, en pequeños gestos, miradas y posturas capturados en una imagen que pueden transmitir emociones y conexiones humanas que aportan profundidad al estudio de los fenómenos sociales, como esta persona que está dentro de un restaurante de comida rápida, que es de una tendencia inculcada con publicidad totalmente diferente a la que él posiblemente estaba acostumbrado. El semblante de él refleja mucho contraste, tanto de los detalles que hay alrededor, como la forma en que él está alimentado. El testimonio visual es muy importante tenerlo presente para cada una de las actividades que uno va a desarrollar. Como decían, que muchas veces tenemos que prepararnos tanto como a un nivel fotográfico profundo como la investigación para que estos hagan un match o se junten, se fundan para realizar un trabajo. Pero la observación es la fuente más importante que debemos de tener todos,
porque las fotografías documentales capturan momentos específicos de la historia y nosotros somos parte de la misma historia, proporcionando evidencia directa de cómo eran las personas, los lugares y las circunstancias en el tiempo determinado. Aquí se observa un templo famoso en Guatemala, muy visitado por centroamericanos, que es de Esquipulas, donde ahora es totalmente diferente el acceso a él, como todo lo que está en un entorno, se aprecian a las personas cómo se vestían, cuál era su comportamiento en relación a la fotografía y su fe religiosa. Esto ayuda a reconstruir el pasado de manera más vívida y detallada, como esta otra que seleccioné porque ya ir a disfrutar una tarde o un domingo a la orilla de un río, una de las costumbres sociales que se tenía, ya no se realizan, contaminación de los ríos, una flora totalmente extinguida, ya no se comparte como antes. Entonces, ese testimonio fuerte de las fotografías que de antaño son las que ayudan a observar los cambios sociales que hay en la actualidad. Un imaginario colectivo. O sea, las imágenes se convierten en una parte del imaginario colectivo de una sociedad. Ayuda a construir una identidad cultural, social compartida. Por ejemplo, las fotografías de movimientos sociales donde participan muchas personas, pero ahora miramos que se convierte hasta en un símbolo y una lucha de cambio. Mirar a estos frailes participando de unas caminatas, como que se salieran del contexto, pero ellos siempre han estado allí, históricamente en Guatemala han participado desde antes de los años 50 hasta la actualidad. La conservación de tradiciones. La fotografía documental permite preservar tradiciones y costumbres que podrían perderse con el tiempo, asegurando que las generaciones futuras puedan comprender, conectarse con su herencia cultural. Tanto el comercio como la inmigración de los campesinos en el interior de la República para venir a buscar un trabajo y luego logran un subempleo, acceso al pasado. Las imágenes ofrecen una ventana al pasado, permitiendo a los investigadores, al público en general, explorar y comprender cómo se vivía entonces en las diferentes épocas. Esos son los vestigios, pero muchas veces, como se manifestaba con las pinturas al inicio rupestres, que manifestaban mucho más información que ayudó a los investigadores, antropólogos, sociólogos, a diferencia también de los restos fósiles. Lo que tenemos que tener que hay un impacto educativo. La memoria histórica visual es una herramienta poderosa para las fotografías, porque la educación es parte de eso mismo que se está formando, ya que las fotografías pueden transmitir esa información necesaria de manera más impactante, accesible que los textos escritos. Algunos todavía mencionan que una fotografía vale más que 1000 palabras. Lo que sucede es que la fotografía adquiere su valor cuando es impactante y cuando tiene acceso a un texto aclaratorio, todos esos escritos que se utilizan como... Entonces, se va a presentar un informe, tiene que llevar un acompañamiento de imágenes para que sea un soporte perfecto en la aceptación de la investigación que se ha realizado. El quinto aspecto es el análisis cualitativo. Pues resulta que tiene que haber una interpretación simbólica. Las fotografías pueden contener símbolos y significados que reflejan valores, las creencias o dinámicas sociales. Por ejemplo, una imagen de una comunidad trabajando o conjunto de personas unidas que puede simbolizar una cooperación y solidaridad. Esta parte es bien importante en una sociedad donde posiblemente se va a hacer una investigación, pero uno debe saber sus límites para respetar precisamente los símbolos que ellos manejan y sus valores. Igual los lugares que son muy importantes como en la narrativa visual, cuentan historias que permiten explorar unas experiencias humanas desde una perspectiva subjetiva, emocional, enriqueciendo el análisis cualitativo. Por ejemplo, este es uno de los últimos lavaderos públicos que hay en la capital de Guatemala, específicamente en la zona 1, donde las personas se reúnen no solo para el trabajo de la ropa de ellos,
lavan ropa ajena y hacen una tertulia de todas sus actividades, se informan de todas las actividades. Entonces es una relación social muy fuerte, arraigados en ellas. De igual manera, la narrativa visual nos da todo el subempleo que aparecen en las calles en todos los países de Latinoamérica, porque eso nos da información cómo está el subempleo o el desempleo para este tipo de actividades que se desarrollan. Un análisis del contraste, está la persona allí y al fondo aparecen los rótulos de los restaurantes de comida rápida cuyo origen es extranjero. En el contexto social, al analizar fotografías, los investigadores pueden identificar patrones de comportamiento, relaciones sociales y estructuras culturales de las personas, a los cuales están empatando o relacionándose con algo que no siempre son evidentes en otros métodos de investigación. Cómo se comporta la gente, por ejemplo, estos son personas que están esperando que les lleguen a hablar para un trabajo y ya se están haciendo mucho más grande en esquinas en la ciudad capital. Empatía y conexión. Las imágenes tienen un poder, el poder de generar empatía o conexión emocional, lo que facilita la comprensión de las realidades de grupos humanos estudiados. Bueno, complemento a otros métodos. Por ejemplo, la fotografía documental puede ser utilizada como un acompañamiento con entrevistas, pero lo importante es las observaciones y otros métodos cualitativos para proporcionar una visión más completa y profunda de los fenómenos estudiados. O miramos esta otra fotografía, una fotografía que yo envié a Europa, donde les gustó por el contexto que se maneja. Esta es una joven migrante de un país de Centroamérica y trabajando en las afueras de la ciudad capital. Sin embargo, a pesar de que ella gana un sueldo que no llega a lo mínimo, tiene su teléfono y es a lo que lo mantiene. Entonces hay una transculturización allí en ese proceso de esta fotografía. Lo que sigue ahora es ese trabajo que yo realicé y fuimos a ese lugar, estuvimos mucho tiempo platicando con las personas, compartiendo con ellos, durmiendo, comiendo con ellos, para poder realizar ese trabajo y entender la verdad, cómo está su situación. Entonces, por favor, lo voy a compartir en este momento.